Buenos días, familia. Como cada mañana nos acercamos ante el Altísimo para agradecerle por la nueva oportunidad que nos da de recibir su aliento de vida. Les invito para que meditemos en su palabra. Bienvenidos. Familia, muy buenos días. Nuevamente le damos gracias a Dios por darnos el privilegio de acercarnos en esta mañana para recibir de Él su aliento de vida. En esta mañana nuestra reflexión, nuestra meditación, tiene que ver con los principios para el matrimonio. Por eso leamos la palabra de Dios en el primer libro de Corintios, capítulo 7, versículo 1 en adelante. Ahora, en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, es cierto que es bueno abstenerse de tener relaciones sexuales. Pero dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. El esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. La esposa le da la autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa. No se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales, a menos que los dos estén de acuerdo de abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Después deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. Eso lo digo a modo de concesión, no como un mandato. Sin embargo, quisiera que todos fueran solteros, igual que yo, pero cada uno tiene su don específico de Dios, unos de una clase y otros de otra. Así que les digo a los solteros y a las viudas es mejor quedarse sin casar, tal como yo. Pero si no pueden controlarse, entonces deberían casarse. Es mejor casarse que arder de pasión sexual. No obstante, para los que ya están casados tengo un mandato que no proviene de mí, sino del Señor. La esposa no debe dejar a su marido, pero si lo deja, que no se case de nuevo, o bien que se reconcilie con él. Y el marido no debe dejar a su esposa. Ahora me dirigiré al resto de ustedes. Aunque no tengo un mandato directo del Señor, si un hombre cristiano está casado con una mujer que no es creyente y ella está dispuesta a seguir viviendo con él, no debe abandonarla. Si una mujer cristiana tiene un esposo que no es creyente y está dispuesto a seguir viviendo con ella, no debe abandonarlo, pues la esposa cristiana da santidad a su matrimonio y el esposo cristiano da santidad al suyo. De otro modo, sus hijos no serían santos, pero ahora son santos. En cambio, si el esposo o la esposa que no es creyente insiste en irse, dejen que se vaya. En esos casos, el cónyuge cristiano ya no está ligado al otro, porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz. ¿Acaso ustedes, esposas, no se dan cuenta de que sus maridos podrían ser salvos a causa de ustedes? ¿Y ustedes, esposos, no se dan cuenta de que sus esposas podrían ser salvas a causa de ustedes? Bueno, familia, qué reflexión tan hermosa en esta mañana. Y seguramente una de las grandes necesidades del matrimonio, del hogar, de los cónyuges, de la familia, conocer estos principios. Familia, los corintios habían escrito a Pablo planteándoles diferentes preguntas relacionadas con la vida cristiana y los problemas de la iglesia. Lo primero que preguntan es que si era bueno casarse. Pablo contesta a estas y otras cuestiones en lo que resta de la carta. Los cristianos en Corinto estaban rodeados de tentaciones sexuales. La ciudad tenía reputación, aún entre los paganos, de inmoralidad sexual y de prostituir la religión. Es a esta clase de sociedad que Pablo envió estas instrucciones sobre el sexo y el matrimonio. Los corintios necesitaban instrucciones especiales y específicas
debido a las normas inmorales de su cultura. Familia, las tentaciones sexuales son difíciles de resistir porque apelan a los deseos normales y naturales que Dios nos ha dado. El matrimonio incluye en parte la satisfacción de estos deseos naturales y solidifica la relación conyugal en contra de las tentaciones. Las parejas casadas tienen la responsabilidad de cuidar el uno del otro. Por lo tanto, esposos y esposas no deberían negarse uno al otro, sino que deben satisfacer las necesidades y deseos del otro. Familia, la iglesia en Corinto estaba alborotada por la inmoralidad que la circundaba. Algunos que estaban en contra de la inmoralidad rechazaban tanto el sexo como el matrimonio. Los cristianos de Corinto se preguntaban si deberían hacer lo mismo, de modo que le plantearon a Pablo varias preguntas. Debido a que el sexo es pervertido, ¿no deberíamos abstenernos también del matrimonio? Si mi esposa no es salva, ¿debería buscar el divorcio? ¿Las personas solteras y las viudas no deben casarse? Pablo contestó muchas de estas preguntas diciendo: por ahora manténganse como están. Reciban con agrado la situación en la que Dios los ha puesto. No busquen casarse o quedarse solteros. Vivan la voluntad de Dios cada día y Él les mostrará lo que deban hacer. Familia, espiritualmente, cuando nos convertimos en cristianos, nuestros cuerpos pertenecen a Dios, ya que Jesucristo nos compró pagando el precio para librarnos del pecado, como me lo dice la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Físicamente nuestros cuerpos pertenecen a nuestros cónyuges, porque Dios diseñó nuestro matrimonio de modo que a través de la unión del esposo y la esposa, los dos llegan a ser uno. Pablo establece una total igualdad en las relaciones sexuales. Ni el hombre ni la mujer deben buscar dominación o autonomía. Tanto el matrimonio como el quedar solos son dones de Dios. Uno no es mejor que el otro. Ambos son valiosos para lograr los propósitos de Dios. Es importante, por lo tanto, aceptar la situación actual de cada uno. Cuando Pablo dice que preferiría que se quedaran como él, por ejemplo, solteros, estaba expresando su deseo de que una mayor cantidad de personas pudiera dedicarse completamente al ministerio, sin tener que vivir presionados por las preocupaciones de los cónyuges y de la familia, como él lo hacía. No estaba criticando el matrimonio. Después de todo, es la creación de Dios. Es el modo de proveer compañía y poblar la tierra. Familia, la presión sexual no es el mejor motivo para casarse, pero es mejor casarse con la persona correcta que estarse quemando. Muchos nuevos creyentes pensaban que todo lo relacionado con el sexo era erróneo y las parejas se comprometían sin desear casarse. En este pasaje Pablo les está diciendo a las parejas que desean casarse que no debieran negarse a la práctica normal del sexo, evitando casarse. Debido al deseo de servir a Cristo, algunas personas en la iglesia de Corinto pensaban que debían separarse de sus cónyuges paganos y casarse con cristianos. Pero Pablo afirmó que el matrimonio es para toda la vida, mientras los dos vivan. Lo ideal de Dios es que las parejas permanezcan unidas, aun cuando una de ellas no sea creyente. El cónyuge cristiano debería procurar ganar al que no lo es para Cristo. Hubiera sido fácil racionalizar la separación, sin embargo, Pablo hace una defensa firme en favor de la unión con el no creyente, agregando que debe ser una influencia positiva en el matrimonio. Pablo, como Jesús, creía que el matrimonio es permanente. Familia, algunos versículos son mal usados por algunos como una excusa para salir del matrimonio, pero la declaración de Pablo fue dada para animar al cristiano a que continúe con la persona incrédula y logre que el matrimonio marche bien. Si por otro lado el cónyuge incrédulo insiste en separarse, Pablo dice que no debe oponerse. La única alternativa para el cristiano podría ser negar su fe para preservar su matrimonio. Y esta sería una razón más grave en comparación con la disolución del matrimonio. Es importante dejar
de notar que el propósito de Pablo al escribir esta carta fue el de urgir que las parejas casadas buscaran la unidad, no la separación. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias por estos principios, Señor, que son tan necesarios hoy en día, Señor. Cuando vemos, Señor, tanto divorcio, tanta separación, Señor, por causas que seguramente, oh Dios, serían superables. Padre, en esta mañana queremos colocar nuestras vidas delante de ti, nuestro matrimonio, nuestro hogar, Señor. Oh Dios, permítenos caminar la milla extra, Señor. Permítenos guardar tu palabra en nuestro corazón y ponerla por obra, Señor, estos principios que son eternos, Señor. Tú instituiste el matrimonio, Señor. Gracias te damos, Papacito de los cielos, por esos hogares, esas familias, esos cónyuges que permanecen a pesar, Señor, de los problemas, de las adversidades. Gracias, Papacito de los cielos. Bendito eres, Señor, por guardar nuestros corazones, guardar nuestras vidas, guardar nuestras familias, Señor. Y tú que estás allí, que hasta el día de hoy seguramente dudas del amor de Dios, de la gracia de Dios, de la bendición de Dios. Abre tu corazón, abre tus labios en esta mañana y dile de esta manera a nuestro amado Jesús: Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que tú fuiste a la cruz por mis pecados. Hoy yo te abro mi corazón. Hoy yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Señor Jesús, por favor, entra a mi vida. Perdona mis pecados. Toma el control de mi corazón. Sé tú mi Señor y mi Salvador. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Y por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Padre, te damos gracias en esta mañana. Y en esta mañana, Señor, acudimos a ti para que tú nos des la bendición. Padre, guárdanos y bendícenos. Haz resplandecer tu rostro sobre nuestras vidas. Míranos con agrado. Extiende tu misericordia y coloca tu preciosa paz en nuestros corazones. Papacito de los cielos, que tu amor sobrenatural, que la gracia de tu Hijo y la comunión con tu Santo Espíritu se sigan derramando en nuestros corazones. Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor, por acordarte de nosotros, Señor, por sanar nuestras enfermedades y nuestras dolencias y por bendecir a nuestro país. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, de tu Hijo Jesucristo y en el poder de tu Santo Espíritu, con acción de gracias, mi Señor, te estamos orando. Amén. Bueno, familia, que pasen un feliz, que pasen un excelente día. Bendiciones para todos.